Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y convocó a los ancianos, jefes, jueces y magistrados, que se presentaron ante Dios. Entonces Josué habló a todo el pueblo: si mal os parece servir al Señor, escoged hoy a quién sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres en Mesopotamia, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra vivís. En cuanto a mí y mi familia, serviremos al Señor. Y el pueblo respondió, diciendo: lejos esté de nosotros que abandonemos al Señor para servir a dioses extraños. Porque el Señor nuestro Dios, Él mismo, nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Él fue quien hizo estas grandes maravillas ante nuestros ojos, y nos guardó en todos los caminos por los que anduvimos, y en todos los pueblos por donde pasamos. Por tanto, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, vosotros que teméis a Cristo, estad atentos unos a otros. Las esposas deben ser sumisas a sus maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, así es Salvador de su cuerpo. Pero así como la Iglesia se preocupa por Cristo, las mujeres estén atentas en todo a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Así quiso santificarla, purificándola con el baño de agua unida a la palabra. Quería presentársela espléndida, sin mancha, ni arruga, ni defecto, sino santa e irreprochable. Así debe amar el marido a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propia carne. Al contrario, aliméntalo y rodéalo de cuidados, como hace Cristo con su Iglesia, y somos miembros de su cuerpo. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este misterio es grande y lo interpreto en relación con Cristo y la Iglesia. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús que lo oyeron dijeron: esta es una palabra dura. ¿Quién puede oírla? Jesús, sabiendo que sus discípulos murmuraban por esto, preguntó: ¿os escandaliza esto? ¿Y cuando veáis al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne es la que da vida. De nada sirven. Las palabras que os he hablado son espíritu y vida. Pero hay algunos entre vosotros que no creen. Jesús sabía, desde el principio, quiénes eran los que no tenían fe y quiénes lo traicionarían. Y añadió: por eso os dije, nadie puede venir a mí si no se lo da el Padre. A partir de ese momento, muchos discípulos se volvieron atrás y ya no caminaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿también vosotros queréis iros? Simón Pedro respondió: ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Creemos y reconocemos firmemente que tú eres el Santo de Dios. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, imagínese en una encrucijada. El camino frente a ti se divide en dos direcciones distintas. Un camino es ancho, pavimentado y aparentemente fácil de recorrer. El otro es estrecho, rocoso, lleno de curvas y obstáculos. ¿Cuál elegirías? Esta imagen de elección, de decisión, impregna nuestras lecturas de hoy, invitándonos a reflexionar profundamente sobre nuestro camino de fe y nuestro compromiso con Dios. En la primera lectura, Josué reúne a todas las tribus de Israel en Siquem. Esta no es una reunión cualquiera. Siquem es un lugar lleno de historia y significado para el pueblo de Israel. Fue allí donde Abraham construyó su primer altar al Señor en la tierra prometida.
Fue allí donde Jacob enterró los ídolos extranjeros de su familia. Ahora, en este lugar sagrado, Josué presenta al pueblo una elección crucial. Si mal os parece servir al Señor, escoged hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¡Qué momento tan dramático! Básicamente, Josué está diciendo: decídete. ¿Estás con Dios o no? No hay termino medio, no hay position neutral. Es una elección entre el Dios verdadero y los dioses falsos, entre la fidelidad y la idolatría. Y luego, Josué hace una poderosa declaración que resuena a través de los siglos hasta nosotros hoy. En cuanto a mí y mi familia, serviremos al Señor. ¡Qué ejemplo de liderazgo! Josué no solo le está presentando al pueblo una opción. Él está adoptando una postura firme independientemente de lo que otros decidan hacer. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos enfrentamos a decisiones similares? Puede que no estemos tentados a adorar dioses de piedra o madera, pero diariamente enfrentamos la tentación de poner otras cosas en el lugar de Dios en nuestras vidas. Carrera, dinero, estatus, placer, todos ellos pueden convertirse en dioses si no tenemos cuidado. El pueblo responde con entusiasmo a la exhortación de Josué: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Reconocen todo lo que Dios ha hecho por ellos: su liberación de la esclavitud en Egipto, su protección durante su viaje por el desierto, su victoria sobre sus enemigos. Su gratitud los lleva a un compromiso renovado. Pero sabemos que la historia no termina ahí. El libro de Jueces nos cuenta cómo, repetidamente, el pueblo de Israel se alejó de Dios, atraído por los dioses de las naciones vecinas. Nos recuerda que la lealtad no es una decisión que se toma una sola vez, sino una elección que debemos renovar diariamente. Pasando a la segunda lectura, nos encontramos ante un texto que a menudo ha sido malinterpretado e incluso utilizado de forma perjudicial. Pablo habla de la relación entre maridos y esposas, usando la analogía de la relación entre Cristo y la Iglesia. Es crucial entender este texto en su contexto histórico y a la luz del Evangelio de amor e igualdad de Cristo. Cuando Pablo dice: las esposas estén sujetas a sus maridos como al Señor, inmediatamente equilibra esto diciéndoles a los maridos que amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este no es un llamado a la dominación o la sumisión, sino una invitación al amor mutuo y sacrificial. Pensemos por un momento: ¿cómo amó Cristo a la Iglesia? Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y dio su vida por nosotros. Este es el estándar de amor que Pablo está estableciendo para los matrimonios cristianos. Un amor que da, que sirve, que pone al otro en primer lugar. Pablo está desafiando las normas culturales de su época al elevar el estatus de las mujeres y llamar a los hombres a un nivel más alto de amor y respeto. Está pintando un cuadro de asociación, no de jerarquía. Una danza de amor mutuo en la que ambos socios se someten el uno al otro en reverencia a Cristo. Este es un llamado radical a transformar las relaciones. Es una elección diaria de amar como Cristo amó, de servir como Cristo sirvió. Es un eco del desafío de Josué: elegir servir al Señor no solo en el templo, sino en nuestros hogares, en nuestras relaciones más íntimas. Finalmente llegamos al Evangelio, donde encontramos otra escena de decisión. Jesús acaba de hacer esta impactante declaración acerca de comer su carne y beber su sangre. Muchos de sus discípulos se escandalizan. Esta palabra es dura, dicen: ¿quién podrá aceptarla? No podemos subestimar su perturbadora de behavior sido esta enseñanza para los oyentes de Jesús. Para un judío, la idea de beber sangre era absolutamente repulsiva, prohibida por la ley. Jesús está desafiando no solo tu sensibilidad, sino también tu comprensión fundamental de la fe. Y entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¡Qué momento de crisis! Imagínese el corazón de Jesús en este momento, viendo a muchos de los que lo seguían darle la espalda y marcharse. Es en este contexto que Jesús se dirige a los 12 y les hace la pregunta que hoy resuena a lo largo de los siglos: ¿también vosotros queréis iros? Esta es la pregunta que cada uno de nosotros debemos responder. Cuando las enseñanzas de Jesús nos desafíen,
Cuando el camino se vuelva difícil, cuando el mundo ofrezca alternativas aparentemente más fáciles o más atractivas, ¿seremos fieles? Pedro, en uno de sus momentos más brillantes, responde con una declaración de fe que debe quedar grabada en nuestro corazón. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¡Qué verdad tan profunda! ¿A dónde más iríamos? ¿Qué otra fuente podría satisfacer la sed profunda de nuestras almas? ¿Qué otro camino podría llevarnos a la vida eterna? Mis queridos hermanos y hermanas, hoy nos enfrentamos a la misma lección que enfrentó el pueblo de Israel en Siquem, que enfrentaron los discípulos en Galilea. ¿A quién serviremos? ¿En quién confiaremos? ¿A quién seguiremos? El mundo nos ofrece muchos dioses: éxito, comodidad, placer inmediato. Pero son ídolos vacíos que al final nos dejan insatisfechos y vacíos. Solo en Cristo encontramos palabras de vida eterna. Solo en Él encontramos el amor que verdaderamente satisface, el propósito que da sentido a nuestra existencia. Elegir seguir a Cristo no es fácil. Al igual que el camino angosto y pedregoso de nuestra imagen inicial, el camino del discipulado suele ser desafiante. Exige que nos neguemos a nosotros mismos, que amemos con sacrificio, que seamos fieles incluso cuando no entendamos completamente. Pero es en este camino donde encontramos la verdadera vida. Es en este camino que experimentamos la transformación, que nos volvemos más como Cristo, que descubrimos nuestra verdadera identidad como hijos amados de Dios. Por eso, hoy te hago la misma invitación que Josué hizo al pueblo de Israel: elige a quién servirás. Hago el mismo desafío que Pablo hizo a los Efesios, amar como Cristo amó. Y repito la pregunta de Jesús: ¿tú también quieres irte? Que nuestra respuesta sea un eco de la declaración de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Que podamos renovar hoy nuestro compromiso con Cristo, eligiendo seguirlo no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones diarias, con nuestras relaciones, con toda nuestra vida. Y que la gracia de Dios nos fortalezca en este camino, nos sostenga en las dificultades y nos guíe siempre más cerca de aquel que es la fuente de toda vida y amor. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.